En 1929, Joseph Kennedy realizó 3 operaciones específicas 6 meses antes del colapso. Convirtió sus inversiones en efectivo, compró oro, se posicionó para la volatilidad. Cuando el mercado cayó un 89%, Kennedy ganó $50 millones, mientras que todos los demás lo perdieron todo. En 1987, Paul Tudor Jones realizó las mismas 3 operaciones: efectivo, oro y volatilidad. El 19 de octubre, cuando el mercado cayó un 22,6% en un solo día, Jones ganó $100 millones en ese solo día. En 2008, Michael Burry, John Paulson y otros realizaron las mismas 3 operaciones: efectivo, oro y volatilidad. Ganaron miles de millones mientras el sistema financiero colapsaba. Y ahora mismo, en 2025, Warren Buffett, Ray Dalio y Bill Ackman están realizando exactamente las mismas 3 operaciones. No 2, ni 5, sino 3. Las mismas 3 que han funcionado antes de cada gran crisis del último siglo. Estas no son estrategias aleatorias. Esto no es suerte. Es un patrón mecánico que se repite, porque las caídas siguen la misma secuencia: valoraciones extremas, apalancamiento excesivo, un evento desencadenante, liquidación forzosa, pánico. Y los inversores que lo ven venir realizan las mismas 3 operaciones cada vez. Permítanme mostrarles exactamente cuáles son estas 3 operaciones, cómo se desarrollaron en 1929, 1987, 2008, y por qué están sucediendo ahora mismo en 2025, porque comprender este patrón les da una opción. Pueden ignorarlo y aguantar la caída como la mayoría, perdiendo entre un 30% y un 50% o más, o pueden reconocer dónde estamos en el ciclo y posicionarse en consecuencia. Las 3 operaciones se han realizado, el patrón se repite y la caída se avecina. Permítanme comenzar explicando por qué estas 3 operaciones en particular. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10 estrategias diferentes? Porque las caídas siguen una secuencia mecánica predecible, y estas 3 operaciones abordan cada fase de esa secuencia. La primera fase es la de reconocimiento. Quienes invierten con inteligencia se dan cuenta de que las valoraciones se han vuelto insostenibles. El riesgo ahora supera la recompensa potencial. Es entonces cuando se sale. Convierte las posiciones en efectivo, preserva el capital y sale antes de la crisis. La segunda fase es la de preservación del patrimonio. Mientras se mantiene el efectivo, se está expuesto a la inflación y la devaluación de la moneda. Por lo tanto, se mantiene oro u otros activos tangibles que mantienen el poder adquisitivo cuando las monedas fiduciarias y los activos financieros colapsan. La tercera fase es la de beneficios. No solo se preserva el patrimonio, sino que se obtiene un beneficio de la propia crisis. Esto requiere instrumentos de volatilidad, posiciones cortas, opciones de venta, swaps de incumplimiento crediticio y apuestas que generen ganancias cuando los mercados se desploman. Estas 3 operaciones, ejecutadas en conjunto, crean el posicionamiento perfecto. La operación 1 te protege de las pérdidas. La operación 2 te protege de la inflación y el riesgo cambiario. La operación 3 te permite obtener ganancias de la propia crisis. Y luego, después de que las 3 operaciones generen ganancias, hay una cuarta operación implícita que analizaré más adelante. Comprar en el punto más bajo con el efectivo ahorrado y las ganancias obtenidas, pero primero, permítanme mostrarles cómo se han desarrollado las 3 operaciones en 4 crisis diferentes a lo largo de casi 100 años. La primera operación es la conversión de efectivo. Esto ocurre entre 12 y 18 meses antes de la crisis. Es la primera señal. El reconocimiento de que los mercados han alcanzado valoraciones insostenibles y que quienes apostaban por la inversión inteligente están saliendo. Permítanme mostrarles cómo se desarrolló esto en las 4 crisis. En 1929, Joseph Kennedy fue uno de los especuladores bursátiles más agresivos de los locos años 20. Había ganado millones gestionando fondos de inversión y coordinando planes de compra que manipulaban los precios al alza para que los inversores con información privilegiada pudieran vender en los momentos de mayor demanda. A principios de 1929, Kennedy controlaba posiciones significativas en múltiples acciones. El mercado estaba eufórico. Las acciones se habían triplicado en 5 años. Todos compraban. La deuda marginal estaba en niveles récord. Los inversores pedían prestado el 90% del valor de las acciones para comprar más. Pero Kennedy reconoció el peligro. Entendió que cuando todos están apalancados y completamente invertidos, no queda nadie para comprar. Y sin nuevos compradores, los precios caen. Cuando los precios caen,
incluso ligeramente, los inversores apalancados se enfrentan a demandas de margen, se ven obligados a vender. Esa venta hace bajar los precios, provocando más llamadas de margen y creando una espiral descendente. Kennedy conocía este patrón. Así que, en el verano de 1929, Kennedy comenzó a convertir sistemáticamente sus posiciones en acciones en efectivo, no de golpe, porque eso movería los mercados y le traería precios bajos, sino de forma constante durante varios meses. Para septiembre, Kennedy tenía una gran cantidad de efectivo. El Dow Jones alcanzó su punto máximo el 3 de septiembre, con 381 puntos. El desplome comenzó el 24 de octubre, el jueves negro, 7 semanas después de la salida de Kennedy. Mientras los inversores comunes mantuvieron sus acciones a la baja, viendo cómo se evaporaba su riqueza, Kennedy se mantuvo con efectivo, protegido, listo para la siguiente operación. En 1987, Paul Tudor Jones dirigía un fondo de cobertura que había tenido éxito en la negociación de materias primas y acciones. Pero a mediados de 1987, Jones comenzó a preocuparse profundamente por las valoraciones del mercado. El Dow había subido de menos de 1.000 en 1980 y 2 a más de 2.400 en agosto de 1987, una ganancia del 140% en 5 años. Las ratios precio-beneficio eran elevadas, la deuda marginal se disparaba, y un nuevo fenómeno llamado trading programado, en el que las computadoras ejecutaban operaciones masivas automáticamente, estaba creando inestabilidad. Jones hizo cálculos. Concluyó que una crisis era inevitable en cuestión de meses. En agosto y principios de septiembre de 1987, Jones redujo sistemáticamente sus posiciones largas en acciones. Convirtió sus posiciones en efectivo. Escribió memorandos a sus inversores, explicando que esperaba una gran crisis para octubre. No era una predicción vaga, fue específico. En octubre, recaudó efectivo durante todo septiembre. A principios de octubre, el fondo de Jones estaba sustancialmente en efectivo y posicionado para las 2 siguientes operaciones. El mercado alcanzó un máximo el 2 de octubre de 2722. La crisis se produjo el 19 de octubre, 17 días después. Jones ya estaba fuera. En 2008. Este caso es más complejo porque varios inversores reconocieron la burbuja inmobiliaria en diferentes momentos. Michael Burry comenzó a adoptar una posición defensiva en 2005. Gestionaba un fondo que invertía en acciones infravaloradas, pero su investigación sobre hipotecas subprime lo convenció de que todo el sistema financiero iba a colapsar. Así que Burry dejó de invertir en acciones, recaudó efectivo y conservó ese efectivo mientras se preparaba para la segunda y la tercera operación. John Paulson llegó a la misma conclusión en 2006. Vio la burbuja inmobiliaria. Sabía que destruiría a los bancos. Así que Paulson lanzó un fondo dedicado a apostar contra el mercado inmobiliario. Eso implicaba recaudar efectivo de inversores específicamente para ese propósito. Warren Buffett, siempre el más conservador, había estado recaudando efectivo desde 2006. Berkshire Hathaway. Su posición en efectivo aumentó de $40.000 millones en 2006 a más de $60.000 millones en 2007. Buffett no pudo encontrar nada que valiera la pena comprar a los precios actuales. En otras palabras, las valoraciones son demasiado altas. El mercado alcanzó su punto máximo en octubre de 2007. Para entonces, Burry, Paulson, Buffett y otros tenían una gran cantidad de efectivo. La crisis se aceleró durante 2008. Estaban protegidos. Ahora, en 2025, Warren Buffett tiene $325.000 millones en efectivo. Repito, $325.000 millones. Esa es la mayor posición de efectivo en la historia corporativa. En términos absolutos, y como porcentaje de los activos de Berkshire, Buffett ha estado vendiendo acciones sistemáticamente para obtener este efectivo. Redujo su posición en Apple en un 50%. Ha estado vendiendo acciones de Bank of America. No está comprando nada. En su carta a los accionistas de 2024, Buffett afirmó explícitamente que no encuentra nada con un precio atractivo. Eso es un código. Todo está sobrevalorado. Salgan. Pero no se trata solo de Buffett. Jeff Bezos ha vendido más de $13.000 millones en acciones de Amazon en 2024 y 2025. Mark Zuckerberg ha vendido miles de millones de dólares en acciones de Meta, incluso cuando Meta alcanzó máximos históricos. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase,
vendió acciones por primera vez en su carrera. Las ventas de información privilegiada en el sector empresarial estadounidense se encuentran en niveles no vistos desde 2007. Estas son las personas que dirigen las empresas. Ven las finanzas reales, los datos reales de los clientes, los problemas reales, y están convirtiendo sus acciones en efectivo. La primera operación está ocurriendo ahora mismo. Los inversores inteligentes se han retirado. Este es exactamente el mismo patrón que en 1929. 1987 y 2008. Salida sistemática entre 12 y 18 meses antes del colapso. La operación número 2 es la acumulación de oro. Esto ocurre durante el mismo periodo de 12 a 24 meses que la operación 1, y mientras tenga efectivo, necesita protección contra la devaluación de la moneda y la inflación. El oro es la solución a 5.000 años. Permítanme mostrarles cómo se desarrolló esto. 1929. Bernard Baruch fue uno de los inversores más exitosos de principios del siglo XX. Había amasado fortunas en pánicos anteriores al reconocer las burbujas a tiempo. En 1929, Baruch no se limitó a convertirlo en efectivo. Convirtió posiciones sustanciales en oro físico. Entendió que la crisis que se avecinaba conduciría inicialmente a deflación, pero con el tiempo a manipulación monetaria e inflación. El oro preservaría el poder adquisitivo. Cuando se produjo la crisis, el oro mantuvo su valor en $67 por onza, el precio oficial fijo en ese momento, pero lo más importante es que, en 1934, cuando Roosevelt devaluó el dólar revalorizando el oro de $20 a $35 la onza, cualquiera que tuviera oro, experimentó una ganancia del 69% en dólares. Baruch se había posicionado a la perfección. Sus tenencias de oro se apreciaron mientras las acciones seguían cayendo. A mediados de la década de 1930, Baruch era más rico que antes del colapso de 1987. El papel del oro en este colapso fue diferente, ya que el de 1987 fue un colapso de un solo día, del que se recuperó rápidamente. Pero los inversores que compraron oro antes del colapso de 1986 y principios de 1987 aún se beneficiaron. El oro rondaba los $300 la onza a principios de 1987. Durante el colapso de octubre, el oro se disparó a $475, mientras los inversores buscaban refugio, una ganancia del 58%, que luego retrocedió a medida que los mercados se estabilizaban, pero la operación funcionó. El oro protegió la riqueza durante el pánico máximo. Paul Jones mantuvo posiciones en oro junto con su efectivo, como parte de su posicionamiento defensivo. Dio sus frutos. 2008. Aquí es donde la operación 2 se volvió extremadamente importante. El oro rondaba los $600 por onza en 2007, cuando los inversores inteligentes comenzaron a posicionarse. A medida que la crisis financiera se desarrollaba durante 2007 y 2008, con la quiebra de los bancos y la Reserva Federal imprimiendo dinero, el oro se disparó. Para marzo de 2008, el oro alcanzó los $1.000. Para 2009, superó los $1.200. Finalmente, alcanzó un máximo de $1.900 en 2011. John Paulson, tras ganar miles de millones con la Operación 3, vendiendo hipotecas en corto, invirtió una cantidad sustancial de capital en oro. Comprendió que la respuesta de la Reserva Federal a la crisis sería una impresión masiva de dinero, y la impresión de dinero implica una devaluación de la moneda, y la devaluación de la moneda implica una depreciación del oro. El fondo de oro de Paulson ganó miles de millones más, además de las ganancias de sus ventas en corto de hipotecas. Los inversores que mantuvieron oro entre 2007 y 2011 triplicaron su inversión, mientras que las acciones no avanzaron. 2025. Aquí es donde el comercio 2 se vuelve absolutamente crítico, y está sucediendo ahora mismo a una escala sin precedentes. Los bancos centrales de todo el mundo han estado comprando oro a tasas récord. En 2022, 2023 y 2024 compraron más de 3.000 toneladas de oro, el total más alto en 3 años, desde que comenzó la recopilación de datos en 1950. China ha estado comprando. Rusia ha estado comprando. India, Turquía, Polonia, Singapur, todos acumulan oro. Se están diversificando y dejando de depender del dólar. Ven lo mismo que los inversores inteligentes, una deuda estadounidense insostenible, una devaluación monetaria inevitable. El oro es protección. Y no se trata solo de los bancos centrales. Los inversores multimillonarios están acumulando. Ray Dalio ha sido claro sobre mantener entre el 5% y el 10% de sus carteras en oro. Stanley Druckenmiller ha revelado importantes posiciones en oro. Incluso Paul Jones
ha declarado públicamente que posee oro como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda. El oro cotiza actualmente en torno a los $4.050 por onza, máximos históricos. ¿Por qué? Porque los inversores inteligentes están ejecutando la operación 2 ahora mismo. Han convertido a efectivo en la operación 1. Ahora están convirtiendo una parte de ese efectivo en oro para preservar su riqueza. Cuando llegue la crisis, cuando la Reserva Federal responda con impresión ilimitada de dinero, cuando el dólar se devalúe entre un 20% y un 30%, el oro se disparará $5.000. Quizás $10 por onza. Los inversores que tengan oro preservarán su poder adquisitivo, mientras que todos los demás que tengan dólares o bonos denominados en dólares se arruinarán. La operación 2 está activa. La acumulación de oro está ocurriendo a gran escala ahora mismo. La operación número 3 es la apuesta a la volatilidad. Esta es la operación rentable. La operación 1 te protege. La operación 2 preserva tu riqueza. La operación 3 te enriquece. Esto ocurre de 6 a 12 meses antes de la crisis y requiere instrumentos que generen ganancias cuando los mercados se desploman. Permítanme mostrarles cómo ha funcionado. 1929. Después de que Kennedy se deshiciera del efectivo y Baruch se convirtiera en oro, el siguiente paso fue aprovechar la inevitable caída. El instrumento disponible en 1929 era la venta corta de acciones. Kennedy estableció posiciones cortas en múltiples acciones hasta finales del verano y principios del otoño de 1929. Vender en corto significa tomar prestadas acciones, venderlas a precios actuales y esperar recomprarlas más baratas posteriormente. Kennedy pagaba los costos del préstamo mientras las acciones seguían subiendo hasta septiembre, pero entendía la estrategia. Cuando llegó el desplome en octubre, las acciones cayeron un 30% en días y un 50% en semanas. Kennedy cubrió sus posiciones cortas, recomprando acciones a precios desplomados y devolviéndolas al prestamista. La diferencia fue su beneficio. Las estimaciones basadas en la conocida acumulación de riqueza de Kennedy sugieren que ganó entre 15 y 50 millones de dólares con sus posiciones cortas. Eso equivale a varios cientos de millones hoy en día. Esta es la tercera operación que está dando sus frutos. Se arriesgó a pagar primas mientras las acciones subían. Obtuvo enormes beneficios cuando se desplomaron. 1987. La operación número 3 de Porter Jones fue legendaria. Y conocemos los detalles, porque un equipo de documentales lo filmaba durante ese periodo. Tras recaudar fondos y comprar oro, Jones adquirió posiciones masivas y opciones de venta sobre futuros de índices bursátiles. Las opciones de venta dan derecho a vender a un precio predeterminado. Si compra opciones de venta con un precio de ejercicio de $2.500 en el S&P, cuando el mercado está en $2.700 y cae a $2.000, sus opciones de venta valen 500 puntos de ganancia por contrato. Jones compró miles de contratos, gastó millones en primas y esperó. El mercado se desplomó el 19 de octubre de 1987. El Dow Jones cayó 508 puntos, un 22,6%, la mayor caída porcentual en un solo día de la historia. Las opciones de venta de Jones se dispararon en valor. Ganó $100 millones ese día. Su fondo subió un 62% solo en octubre. El documental lo capturó al teléfono, ejecutando operaciones y ganando millones en tiempo real. Es la ejecución más perfecta de la operación 3 jamás filmada, y el patrón era idéntico al enfoque de Kennedy: pagar la prima mientras se espera, obtener ganancias masivas cuando la volatilidad se dispara. 2008. La operación 3 de Michael Burry y John Paulson es ahora famosa por el libro y la película La Gran Apuesta. Pero permítanme explicarles la mecánica. ¿Por qué es importante? Burry no podía vender en corto hipotecas subprime directamente. Los instrumentos no existían. Así que trabajó con Goldman Sachs y otros bancos para crear swaps de incumplimiento crediticio sobre bonos hipotecarios. Estos son esencialmente contratos de seguro. Burry pagaba primas, aproximadamente del 2 al 4% anual, sobre el importe nocional asegurado. Si contrataba un seguro de $100 millones, pagaba entre 2 y 4 millones de dólares al año. Si los bonos no incumplían, perdía la prima. Si incumplían, cobraba el importe asegurado completo. Entre 2005 y 2007, Burry pagó estas primas. Sus inversores estaban furiosos. Pensaron que se había vuelto loco. El mercado inmobiliario seguía subiendo. Perdía dinero cada mes, pero Burry comprendió la operación 3. En 2007, los impagos de las hipotecas subprime empezaron a aumentar. A principios de 2008, los bonos que Burry había asegurado comenzaron a incumplir. Los swaps de incumplimiento crediticio, CDS, se pagaron.
Los contratos que Burry compró por unos pocos millones en primas pagaron cientos de millones cuando los bonos llegaron a cero. Su fondo ganó más de 700 millones de dólares. John Paulson realizó la misma operación a mayor escala. Sus fondos compraron decenas de miles de millones en CDS. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, Paulson cobró 15.000 millones de dólares en pagos, 20.000 millones de dólares en todos sus fondos. Él personalmente ganó 4.000 millones de dólares. Esta es la operación 3 a máxima escala. Años de pagos de primas. Luego, el mayor pago en la historia de los fondos de cobertura. 2025. La operación 3 está ocurriendo ahora mismo. Y los instrumentos son swaps de incumplimiento crediticio sobre valores respaldados por hipotecas comerciales, opciones de venta sobre acciones e índices y opciones de compra sobre el VIX. Les mostraré la evidencia. Los swaps de incumplimiento crediticio sobre valores inmobiliarios comerciales se han disparado. El costo de asegurar contra impagos en hipotecas comerciales ha aumentado entre un 300% y un 500% desde 2021. ¿Por qué? Porque los inversores sofisticados creen que el sector inmobiliario comercial colapsará. Edificios de oficinas con entre un 40% y un 50% de vacantes debido al teletrabajo permanente. Hipotecas con vencimiento al 3% que deben refinanciarse al 8%. Las matemáticas no cuadran. Los impagos son inevitables. Los inversores que compran estos swaps de incumplimiento crediticio están pagando primas elevadas ahora. Pero cuando los impagos se extiendan en cascada hasta 2025 y 2026, estos swaps se pagarán masivamente, al igual que los swaps subprime de 2008. Las opciones de venta sobre los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq, han experimentado una actividad inusual. Grandes compras institucionales de opciones de venta vencen a finales de 2025 y 2026. Estas son apuestas a que los mercados se desplomarán durante ese periodo. La ratio de opciones de venta y compra, que mide el volumen de opciones de venta en relación con las opciones de compra, se ha elevado por encima de 1. Se están comprando más opciones de venta que de compra. Esto indica cobertura institucional. Las instituciones que compran seguros están ejecutando operaciones 3. Las opciones de compra sobre el VIX son otra señal. El VIX mide la volatilidad del mercado y se dispara durante las caídas. Comprar opciones de compra sobre el VIX es apostar a que la volatilidad explotará. Se han realizado grandes compras de opciones de compra del VIX con vencimiento a lo largo de 2025. Bill Ackman ha comentado públicamente que está considerando coberturas similares a su operación de marzo de 2020, cuando convirtió 27 millones de dólares en 2.600 millones de dólares en cuestión de semanas. No ha revelado las posiciones exactas, pero señala que la operación 3 está activa. El patrón es innegable. A lo largo de 1929, 1987, 2008 y ahora en 2025, las mismas 3 operaciones ocurren en secuencia. Operación 1. Convertir a efectivo de 12 a 18 meses antes. Operación 2. Acumular oro para preservar la riqueza. Operación 3. Comprar instrumentos de volatilidad que generen ganancias cuando los mercados se desploman. Estas no son estrategias aleatorias. Son respuestas mecánicas a la misma configuración. Valoraciones extremas. Apalancamiento excesivo. Un evento desencadenante inevitable que obliga a la liquidación y genera pánico. Y los inversores que reconocen este patrón ejecutan las mismas 3 operaciones siempre. Ahora, permítanme mostrarles por qué funcionan estas 3 operaciones, explicando la mecánica de las crisis. Toda crisis importante sigue la misma secuencia. Comienza con una burbuja. Los precios de los activos suben a niveles desconectados de los fundamentos. En 1929, las acciones cotizaban a múltiplos absurdos. En 1987, las valoraciones estaban sobrevaloradas y la deuda marginal era elevada. En 2008, los precios de la vivienda se duplicaron en 5 años debido a préstamos fraudulentos. En 2025, el indicador Buffett está en el 185%. Las acciones están valoradas en casi el doble del PIB. Extremos históricos. La segunda etapa es la euforia. Todos creen que los precios seguirán subiendo. En 1929, los consejos bursátiles de los limpiabotas. En 1987, el trading programado se consideraba el secreto de las ganancias infinitas. En 2008, todos creían que los precios de la vivienda nunca bajarían a nivel nacional. En 2025, la inteligencia artificial es la narrativa. La IA lo cambiará todo. Las valoraciones no importan. Simplemente compre. La tercera etapa es el apalancamiento máximo.
Cuando los precios suben, el apalancamiento amplifica las ganancias, por lo que todos piden prestado para comprar más. En 1929, 90% de deuda de margen. En 1987, el seguro de cartera y la negociación programática crearon apalancamiento sintético. En 2008, las hipotecas subprime y los derivados crearon un apalancamiento de 50-1 en el sistema financiero. En 2025, la deuda de margen está cerca de máximos históricos. Apalancamiento por todas partes. La cuarta etapa es el detonante. Algo provoca una pequeña caída. En 1929 fue el fraude del Hatre en Londres. En 1987 fue el aumento de los tipos de interés y el mal funcionamiento de la negociación programática. En 2008 fueron los impagos de las hipotecas subprime. En 2025 podrían ser impagos de bienes raíces comerciales, un shock geopolítico o el colapso de una importante empresa tecnológica. El detonante específico no importa. Lo que importa es que el detonante inicia la etapa 5. La etapa 5 es la liquidación forzosa. Cuando los inversores apalancados enfrentan pérdidas, reciben llamadas de margen, se ven obligados a vender. Esa venta hace bajar los precios, lo que provoca más llamadas de margen, más ventas forzadas. Esto crea una cascada, una espiral descendente. Los precios caen no por los fundamentos, sino por la venta forzada mecánica. Por eso los desplomes ocurren tan rápido. No es gradual, es una ola de liquidación. La etapa 6 es el pánico. El miedo se apodera de todo. Todos venden. No importa lo que tengan, solo quieren salir. La liquidez desaparece, las ofertas se desvanecen, los precios caen bruscamente. El VIX sube a 50, 60, 70. Los mercados caen un 20, 30, 40% en semanas. Este es el desplome, y aquí es cuando las tres operaciones dan sus frutos. Operación 1. Efectivo. Significa que no te liquidarán, no te obligarán a vender. Estás protegido. Operación 2. Oro. Significa que no tendrás efectivo depreciándose cuando la Reserva Federal empiece a imprimir dinero para rescatar el sistema. Estás preservando tu patrimonio. La operación 3. Instrumentos de volatilidad. Significa que te estás beneficiando de la propia crisis. Tus opciones de venta, tus swaps de incumplimiento crediticio, CDS, y tus calls del VIX explotan en valor cuando todos los demás lo están perdiendo todo. Las tres operaciones abordan cada fase de la secuencia de la crisis, y por eso funcionan siempre. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora en 2025? Estamos en la fase final del posicionamiento. La operación 1 está prácticamente completada. El capital inteligente ha recaudado un récord de efectivo, los $325.000 millones de Buffett. Las ventas de información privilegiada alcanzan los niveles de 2007. Están fuera. La operación 2 se está acelerando. El Banco Central compra 3.000 toneladas de oro en 3 años. El oro a $4.050, máximos históricos. La operación de preservación de patrimonio está en marcha. La operación 3 se está estableciendo. Los swaps de incumplimiento crediticio, CDS, sobre bienes raíces comerciales suben de precio. Las instituciones compran opciones de venta. Actividad de call del VIX. Se están realizando apuestas sobre la volatilidad. Las tres operaciones están activas, lo que significa que faltan entre 12 y 18 meses para el colapso. Según el patrón histórico, el colapso se producirá a finales de 2025 o 2026. Podría ser antes si un evento desencadenante acelera el cronograma. Podría ser un poco más tarde si los mercados se mantienen irracionales por más tiempo. Pero el panorama es claro. Dentro de 18 meses, el colapso se avecina. Y cuando el S&P caiga desde los niveles actuales de alrededor de $6.600 a $3.500 o menos. Cuando el sector inmobiliario comercial se desplome, cuando los bancos regionales quiebren en grupos, cuando el desempleo se dispare del 4% al 9%, las tres operaciones darán frutos. Los inversores en efectivo tendrán capital para invertir en el mínimo. Los inversores con oro conservarán su poder adquisitivo, mientras que el dólar se devalúa. Los inversores que compraron instrumentos de volatilidad recibirán enormes ganancias a medida que sus opciones de venta y swaps se revaloricen. Y entonces llega la cuarta operación implícita, después de que las tres operaciones den frutos, tras haber preservado el capital, protegido la riqueza y aprovechado la crisis, se invierte todo con el máximo riesgo. Se compran acciones cuando bajan un 50%. Se compran bienes inmuebles cuando están en ejecución hipotecaria. Se compran empresas cuando están en liquidación. Esto es lo que hizo Kennedy tras la crisis de 1929. Esto es lo que hizo Buffett en 2008, invirtiendo $5.000 millones en Goldman Sachs, en el mínimo absoluto. Esto es lo que hizo Ackman en marzo de 2020,
utilizando su pago de 2.600 millones de dólares para comprar acciones a precios desplomados. La cuarta operación, comprar en el mínimo, crea riqueza generacional, pero solo se puede ejecutar la cuarta operación si se ejecutaron con éxito las operaciones 1, 2 y 3 primero. Entonces, ¿qué se debe hacer? La mayoría de las personas no pueden ejecutar este patrón a la perfección. No tienen cientos de millones en capital, no tienen acceso a swaps de incumplimiento crediticio de grado institucional, pero comprender el patrón proporciona una enorme ventaja. Puedes ejecutar versiones simplificadas de las 3 operaciones. Opera una y recauda efectivo. Si actualmente tienes entre el 60% y el 70% invertido en acciones, reduce tu inversión al 40%. Mantén la diferencia en efectivo o en letras del tesoro a corto plazo. Sí, podrías perder algunas ganancias si los mercados siguen subiendo, pero cuando llegue la crisis, tendrás el 30% de tu cartera protegida, y ese 30% se convierte en poder adquisitivo en el mínimo. Opera 2. Compra oro. Invierte entre el 5% y el 10% de su cartera en oro físico o ETF de oro, no en acciones de empresas mineras de oro. Oro físico. Almacenamiento asignado, sí es posible. Cuando llegue la crisis y la Reserva Federal imprima dinero sin control, el oro se disparará. Esto preserva el poder adquisitivo. Opera 3. Compra protección. Puedes comprar opciones de venta, put, sobre SPY, el ETF del S&P 500. No es complicado. Compra opciones de venta, puts, con vencimiento en 6 a 12 meses y precios de ejercicio entre un 10% y un 20% por debajo de los niveles actuales. Pagarás entre el 1% y el 3% del valor de su cartera. Si los mercados se desploman, esas opciones de venta, puts, podrían generar una rentabilidad de 5 a 10 veces superior a la pagada. Si los mercados no se desploman, pierdes la prima, pero eso es un seguro. Pagas por protección con la esperanza de no necesitarla nunca. Lo más importante es la preparación psicológica. Cuando llega la crisis, cuando los mercados caen entre un 40% y un 50%, cuando todos los titulares predicen el fin del capitalismo, cuando el desempleo se dispara y los bancos quiebran, hay que estar preparado para actuar. Hay que tener una lista de empresas de calidad que se quieran adquirir. Empresas con balances sólidos, bajo endeudamiento, productos que la gente siempre necesitará. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Empresas de calidad que sobrevivirán y prosperarán. Cuando estas empresas están en oferta con un 50% de descuento, se compran. Con el efectivo que se protegió en la primera operación, con el poder adquisitivo que se conservó en la segunda, con las ganancias que se obtuvieron en la tercera, se compra agresivamente cuando todos los demás están paralizados por el miedo. Esta es la parte más difícil. No la ejecución técnica de las 3 operaciones, sino tener el coraje de comprar cuando parece que el mundo se acaba. Esa fortaleza psicológica separa a los inversores que se enriquecen con las crisis de los inversores que lo pierden todo. Kennedy la tenía, Baruch la tenía, Paul Tudor Jones la tenía, Burry, Paulson, Buffett, Ackman. Todos lo tenían. La disposición a actuar cuando el miedo es máximo. Ese es el verdadero secreto. Les daré una cronología basada en el patrón. Estamos ahora mismo entre el mes 12 y el 18 antes del colapso. Eso sitúa la ventana de caída a finales de 2025 o el primer semestre de 2026. Podría ser antes, podría ser un poco más tarde, pero dentro de esa ventana, las 3 operaciones ya están activas. Se está recaudando efectivo, se está acumulando oro, se están realizando apuestas de volatilidad. El dinero inteligente está posicionado. Cuando ocurra el evento desencadenante, cuando se produzcan impagos de bienes raíces comerciales, un banco importante quiebre o estalle una crisis geopolítica, el colapso se acelerará rápidamente. Los mercados caerán entre un 20% y un 30% en semanas, y luego otro 20% o 30% durante varios meses. El fondo llegará cuando el pánico sea máximo, probablemente a mediados o finales de 2026. El desempleo alcanzará entre el 9% y el 10%. El S&P tocará fondo alrededor de los $3.500. El Bitcoin caerá a $20.000 o menos. El oro subirá a $5.000 o más a medida que la Reserva Federal imprime dinero sin control. Ese mínimo, ese momento de máximo miedo, es cuando se produce la cuarta operación. Es entonces cuando se invierte todo el capital que se protegió y todas las ganancias que se obtuvieron, y se compra todo de calidad a precios de liquidación. Luego se mantiene la posición de 5 a 10 años, mientras los mercados se recuperan y las posiciones se triplican o cuadruplican. Ese es el patrón completo. 4 operaciones a lo largo de 18
a 36 meses. Si se ejecuta correctamente, crea riqueza generacional. En resumen, las 3 operaciones no son secretas, no son información privilegiada. Son un patrón histórico documentado que se repite porque las caídas siguen la misma secuencia mecánica: valoraciones extremas, apalancamiento excesivo, un detonante, liquidación forzosa, pánico. Y los inversores que lo ven venir realizan 3 operaciones: convierten en efectivo, compran oro, apuestan por la volatilidad. Estas operaciones funcionaron en 1929. Funcionaron en 1987, funcionaron en 2008 y las están ejecutando ahora mismo, en 2025, los inversores más inteligentes del mundo. Warren Buffett, con 325.000 millones de dólares en efectivo. Esa es la primera operación. Los bancos centrales compran 3.000 toneladas de oro. Esa es la segunda operación. Los fondos de cobertura compran swaps de incumplimiento crediticio y opciones de venta. Esa es la tercera operación. El patrón se está desarrollando en tiempo real. La única pregunta es si lo reconocerás y te posicionarás en consecuencia, o si lo ignorarás y mantendrás tu posición durante la crisis, perdiendo entre el 30% y el 50% o más de tu patrimonio. La mayoría de la gente lo ignorará. Siempre lo hacen. Creerán que esta vez es diferente. Creerán que la IA lo cambia todo. Creerán que la Reserva Federal salvará a los mercados. Creerán que las valoraciones no importan, y lo perderán todo, como la mayoría en 1929, 1987 y 2008. Pero un pequeño grupo verá el patrón. Ejecutarán versiones simplificadas de las 3 operaciones. Protegerán el capital, preservarán su patrimonio y se beneficiarán de la crisis. lucurpurpur.com. Y luego comprarán en el mínimo y se volverán más ricos de lo que jamás imaginaron. La decisión es tuya. Las 3 operaciones ya están hechas. El patrón se repite. La crisis se acerca. Colócate en consecuencia. Si este video te mostró un patrón que nunca antes habías visto, si ahora entiendes que las mismas 3 operaciones funcionan antes de cada crisis, suscríbete a este canal, porque durante los próximos 12 a 18 meses seguiré cada señal, cada venta de información privilegiada, cada compra de oro por parte de los bancos centrales, cada aumento repentino en los precios de los swaps de incumplimiento crediticio, cada señal de advertencia de que se acerca la crisis. Verás cómo se desarrolla el patrón en tiempo real y sabrás exactamente cuándo ejecutar las 3 operaciones si aún no lo has hecho. Esto no es asesoramiento financiero, es reconocimiento de patrones. El patrón se ha repetido 4 veces en el último siglo: 1929, 1987, 2008 y ahora 2025. Las 3 operaciones son las mismas. La secuencia es la misma. El resultado será el mismo. Posiciónate mientras puedas, porque cuando llegue la crisis, cuando ya esté sucediendo, será demasiado tarde. Las operaciones deben realizarse antes de la crisis. Ese es el objetivo. Y antes del accidente es ahora mismo.